Muy bien, entonces empecemos este tiempo entregando y poniendo en manos del Señor toda nuestra vida. Yo le pido que usted ceda el control absoluto, que no se reserve nada para usted, sino que descanse en brazos de su papá y en esta mañana podamos entregarle todo a Él. Padre bendito, Señor de los cielos, Señor maravilloso, hoy venimos delante de ti, unidos, unánimes, juntos, en oración, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Señor Jesucristo, hoy venimos a reconocer que tú eres nuestro Señor. En tu sacrificio en la cruz lo diste todo por nosotros, que viniste, Señor, para que seamos libres, para que vivamos como mujeres, hombres y mujeres bienaventurados, con la triple bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy reconocemos que por tus llagas fuimos curados, que tú nos libraste de enfermedad, te llevaste nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestra maldad, que nos liberaste, Señor, para siempre de todo aquello que puede atar nuestra vida, que venciste, Señor, que venciste en esa cruz y que aún bajaste a pelear por nosotros todas aquellas cosas que nosotros hoy vivimos. Estamos peleando una batalla ganada porque tú lo hiciste, porque tú venciste, porque venciste aún la muerte y por eso hoy venimos a bendecirte, a alabarte y a darte gracias. Gracias, Señor, por tu obra maravillosa. Gracias porque tú ya ganaste la batalla que están peleando todos aquellos que hoy en medio de esta pandemia luchan por su vida. Ya ganaste, Señor. Tú eres poderoso, tú eres soberano. Y aún, Señor, dice tu palabra que tú anulaste el acta de los decretos, esa acta que tenía todos nuestros pecados y ninguno tuyo porque no pecaste. Esa acta, Señor, donde estaba todo aquello, presente, pasado y por venir. Todo aquello, Señor, que podíamos traer de nuestros antepasados, que podíamos cometer de manera personal, todo aquello, Señor, que pueda atar nuestra vida y la de nuestras generaciones. Es por eso que hoy ponemos delante de tu altar nuestro corazón. Yo le pido que abra su corazón, que abra su vida y le diga, Señor, aquí está mi vida, aquí está. Él le conoce, Él nos conoce. Él ha caminado junto a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Él desde allí nos eligió y nos conoce. Pero quiere que usted le ceda el control. Él no quiere gente obligada a su lado, sino gente que le ame voluntariamente. Él no quiere obediencia por obligación, sino por amor. Él quiere que usted y yo hoy nos presentemos voluntariamente y le digamos, Padre, sé que lo mejor que puede pasarnos es estar en tus manos. Señor Jesucristo, Señor bendito, ven. Ven y por tu sangre preciosa limpia hoy una vez más mi vida, mi mente, mi corazón. Dígaselo allí. Pida perdón por aquellas cosas que usted sabe que aún están en su vida, por la ira, por el temor, por la mentira, por todo aquello que usted sabe que a él no le agrada, todo aquello que usted entiende que ha pisoteado aquella sangre que nos libró, que nos limpió, que nos hizo para siempre aceptos en Él. Señor Jesucristo, perdónanos. Perdónanos y límpianos una vez más. Permite que hoy en nuestro corazón tú puedas encontrar un terreno limpio, un terreno abonado, un terreno listo para recibir tu semilla bendita, tu palabra. Un terreno en el que no haya piedras de tropiezo, en el que no haya dudas, en el que no haya razonamientos, sino solo fe. Decida que usted quiere vivir por fe, no por vista. Yo sé que hay muchas cosas que usted aún no ve, cosas por las que usted ha estado orando mucho tiempo y todavía no las ve. Déjelo en manos del Señor y dígale, Señor, aún no lo veo, pero sé que conforme a tu voluntad estás haciendo un milagro grande y maravilloso. Por amor, Señor, estás haciendo las cosas y en tu tiempo vas a responder a tu manera y según tu voluntad en mi vida. Déjelo todo en sus manos. Hoy no decrete, no declare, hoy no dé órdenes, hoy descanse en manos del Señor. Déjelo a Él actuar. Saque su mano de allí
y deje que sea su mano poderosa, la de Él, la que hoy actúe, la que hoy transforme. Él sabe lo que usted necesita. Él sabe lo que usted sueña, lo que usted anhela. Él lo conoce más de lo que usted mismo se conoce. Déjelo a Él y dígale, Señor, hoy solamente quiero descansar en tus manos. Hoy entiendo que tener fe no es decirte qué hacer. Tener fe no es mostrarte, Señor, aquello que yo quiero que pase, sino decirte, Señor, haz tu voluntad en esta área de mi vida. Por supuesto que a Él le interesa lo que usted sueña y lo que usted anhela. Por supuesto que Él le ha empoderado como hijo, pero Él quiere que usted descanse en su voluntad. Cuando descansamos en su voluntad como hijos, hacemos todo aquello que Él nos ha mandado en su palabra, hacemos todo aquello justo, todo aquello que le glorifica. Lo hacemos por amor. Descansemos en Él. Hoy sea un tiempo más bien de entregarlo todo y dejarlo a Él actuar, y mientras nosotros nos dedicamos a estudiar acerca de su reino y su justicia, Él irá añadiendo todo aquello que usted necesita y que usted anhela. Gracias, Padre, por estos hombres y mujeres llenos de fe, que han dedicado para ti lo mejor, que han consagrado este tiempo, Señor, para entregártelo todo y ver tu gloria, para confiar, Señor, en que estamos en el lugar más seguro, más bonito, es tu corazón. Gracias por amarnos, gracias por elegirnos, gracias, Señor, porque desde antes de la fundación del mundo, Espíritu Santo, tú te movías sobre las aguas. Recuerde usted lo que dice la Biblia al iniciar, y dice que en el principio todo estaba desordenado y vacío. ¿Qué tal si usted hoy le presenta su vida y le dice, Señor, mi vida está desordenada y vacía? Esta área de mi vida no está conforme a mi herencia, hijo, heredero, libre, heredero del reino de los cielos. ¿Qué tal si usted le dice, Señor, en esta área no estoy viviendo como hijo, vivo aún como esclavo, vivo en desorden y vacío? Toma el control absoluto. Espíritu Santo, nosotros no conocemos lo que pasó antes de nosotros, pero tú sí, y estamos contigo y te suplicamos que nos llenes de ti, que nos llenes de tu sabiduría, que nos reveles aquellas cosas que tú sabes que debemos conocer, pero sobre todo que tú tomes el control de todo aquello que haya podido atar nuestras vidas y nuestras generaciones. Hoy danos sabiduría y sé tú a través de esta palabra redarguyendo nuestra vida. Dígale, redarguye mi corazón. Cuando usted pide que sea redarguido su corazón, le está pidiendo a Él que vaya a lo más profundo. Hay cosas incluso que usted sí conoce, pero las bloqueó. Hay cosas que por dolor usted simplemente tapó allí algo muy doloroso, algo que usted sabe que ata su vida. No lo recuerda porque el dolor lo tapó. No está resuelto, está allí por resolver. Entregue todo eso y dígale, Señor, tú que lo conoces, tú que todo lo sabes, ven. Ven y hoy a través de esta palabra revela mi vida, aquello que debe ser sacado, aquello que no pertenece al reino de los cielos, aquello que no está conforme a tu diseño, aquello que no es de ti. Que nuestra vida entera te glorifique, Señor, y sabemos que para eso tú tienes que entrar y limpiar profundo, limpia profundo, redarguye, saca, quita, muestra. Es como entrar una vez más a las manos de aquel alfarero que nos hizo. Y no es fácil, hijitos de Dios, pero vale la pena. Dígale, Señor, ven y rompe mi cántaro y hazlo de nuevo. Y haz un cántaro que te glorifique. Un cántaro, una vasija de honra, donde tu palabra caiga y dé mucho fruto. Donde mi vida y la de mis generaciones, Señor, sea completamente conforme a ti, conforme a tu voluntad, conforme al reino de los cielos. Venga tu reino, Señor. Ven y establece tu reino hoy aquí, en este lugar, en esta reunión, en el aula virtual en general, Señor, en cada hogar, en cada familia aquí representada.
Aún, Señor, aquellos que hoy no han podido conectarse por alguna razón, llega a ellos y habla a sus mentes, a sus corazones, a sus vidas. Llénanos de ti, líbranos del mal y del maligno y guárdanos, porque sabemos que al enemigo no le conviene que nosotros sepamos la verdad, que nosotros conozcamos la libertad, que nosotros nos liberemos en ti. Hazlo, Señor, te lo suplico, cubre nuestras vidas, cúbrenos con tu sangre preciosa. Espíritu Santo, toma tú el control absoluto de mi vida, de mi mente, de mi corazón. Toma tú, Señor, este tiempo y dirígelo, y sé tú quien traiga a nuestras vidas esta palabra sana, pura, así como tú la escribiste, sencilla. Así, Espíritu Santo, como tú la revelaste. Así, Señor, tráela. Ven y llénanos, ven y sopla, ven y muévete con poder. Te bendecimos, te damos muchas gracias por la bendición de estar reunidos, de estar sanos, de estar completos, de estar aquí junto a ti. Gracias por cada uno de estos, mis hermanos. Gracias por lo que tú quieres hacer hoy. Te bendecimos, te damos gracias. En el nombre, sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos quedamos contigo. Amén. Amén. Bueno que ya vamos llegando y nos vamos completando. Ahí está mi Cecilita, cada día más guapa. Qué linda. Qué bueno verles. Muy bien. Ahí está Mirjanita. Muy bien. Desde Costa Rica. Muy bien. Muy bien. Vamos a empezar a compartir hoy esta pantalla. Algunos de ustedes vieron esto la semana pasada, pero el Señor siempre nos habla de manera diferente. El Señor siempre viene y nos revela su palabra y su voluntad, ¿no es cierto? Vamos a preparar entonces nuestro corazón. Yo le pido que usted quite todo aquello que le distraiga, todo aquello que usted sabe que a él no le agrada, que lo quite, ¿verdad? Esta cosa está... Tengámosle un poquito de paciencia, a ver qué le pasó. Ahora sí apareció el cuadro cuando ya lo cerré. Muy bien, otra vez, no importa. No importa, ¿no es cierto? Vamos a intentarlo otra vez. Ahora se cerró. ¿Qué te parece? Se cerró. Aquí está. ¿Dónde estoy, hijo? No me aparece ahora tu hijito. ¿Qué es esto? ¿Cierto? Muy bien. Siempre que vayamos a ver estos temas, yo le pido que ore mucho, muchísimo, porque, como le digo al enemigo, no le conviene que lo conozcamos. No le conviene incluso que sepamos su estrategia. No le conviene que usted y yo seamos libres. Así que ore siempre mucho, porque el ataque realmente es grande, ¿no? Él quiere molestar aún en la tecnología, en absolutamente todo. Así que ore mucho, respáldenos siempre mucho en oración. Muy bien. Estábamos viendo entonces en la semana ya antepasada, ¿no es cierto? Veíamos que hay varias palabras en la Biblia que nosotros podríamos pensar que son sinónimos, pero no lo son. La Biblia nos habla siempre que Él visita, por ejemplo, la iniquidad, la maldad y el pecado de Moisés. Sí, Él lo visita. Y usted podría decir, bueno, son cosas malas y ya, ¿cierto? Pero son cosas que debemos tener muy claro el significado. ¿Sí? ¿Qué es lo que significa? La iniquidad, y se lo ponía yo así de una manera un poco gráfica, la iniquidad es como un terreno que nos heredaron, ¿cierto? Nos heredaron un terreno, un terrenito por allá en Babahoyo, ¿cierto, Cinti? Y resulta que ese terreno trae un paquete de cosas de todo lo que nuestros antepasados han sembrado en ese terreno. Algunos sembraron cosas buenas y otros no muy buenas, y todas ellas han determinado qué tipo de tierra es, en qué terreno es donde usted y yo fuimos plantados. Allí crecen en ese terreno que generalmente es de iniquidad, justo por nuestra herencia pecaminosa. Es una herencia que usted y yo ya traemos incluso desde Adán y Eva,
¿cierto? Y como hemos visto acerca de nuestras generaciones, nosotros descendemos de Set, que fue como la redención, ¿cierto? Esa parte en la que el Señor dio una nueva oportunidad a la humanidad. ¿Cierto? Y entonces de Set, así como saltándonos algunas generaciones, vamos a Abraham, vamos a Isaac y hemos visto que somos hijos de la libertad, ¿no es cierto? Hijos herederos libres, pero aún así traemos una raíz de iniquidad. Es ese terreno, ¿no es cierto? Entonces véalo así gráfico. Usted está sembrado en un terreno que le heredaron sus papás, sus abuelos, sus bisabuelos y todos los que vinieron antes. En ese terreno crecen arbolitos. Entonces, si es un buen terreno, pues van a crecer arbolitos buenos, pero si no, van a crecer arbolitos de maldad. Ese arbolito somos usted y yo. ¿Sí? Somos usted y yo que hemos crecido en el terreno que nos heredaron nuestros padres. Y a ese arbolito, cuando trae todavía la naturaleza pecaminosa, el Señor lo ha llamado maldad. Ese arbolito da unos frutos, ¿cierto? Y dice que por sus frutos los conoceréis. Y es lógico, ¿verdad? Usted ve unas naranjas riquísimas y usted dice, ah, este es un arbolito de naranjas. Entonces, por los frutos que nosotros damos, por lo que nuestro corazón tiene, habla nuestra boca y actuamos, ¿cierto? De acuerdo a eso es que nosotros somos y hacemos. Entonces, esos frutos hacen que nos conozcan y ese fruto, ojalá sea un fruto bueno, es lo ideal en el Señor, ¿no es cierto? Que demos buenos frutos. Pero cuando no son buenos, esos frutos son el pecado. Es decir, que manifiestan aquello que tenemos nosotros dentro, en nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, la iniquidad es ese terreno heredado de nuestros padres, la maldad es el arbolito que crece allí, que no es muy bueno, ¿cierto? Y el pecado es el fruto de ese arbolito que no es bueno. ¿Ya? Entonces, resulta que nos lleva allí a otras palabritas, ¿no es cierto? A otra palabrita que es la transgresión. Y veíamos entonces que es necesario que nosotros rompamos las cadenas de maldición generacional, es decir, que limpiemos a fondo ese terreno que nos fue heredado, para que ya no sea un terreno de iniquidad, sino un terreno de bendición donde crezcan buenos árboles y por tanto demos buenos frutos. Esa transformación solamente puede ocurrir en el Espíritu Santo. Solamente Él, como le decía hace un momento, conoce quiénes fueron nuestros antepasados, qué hicieron, qué dijeron. Sí, hay muchas cosas y consagraciones que de pronto pudieron hacer sobre nuestra vida, que marcan nuestra vida. ¿Sí? Hay cosas incluso desde el vientre de nuestra madre que usted y yo no conocemos y que el Espíritu Santo sí las conoce. Yo recuerdo, y mi mamita está aquí y se debe acordar, cuando yo fui creciendo, a mí todo eso de las mujeres me parecía tan aburrido, las mujeres me parecían chismosas, complicadas, y entonces empezaban todos esos cambios en sí que nos llevaban a ser mujeres y me parecía muy, muy aburrido, ¿sí? Y tenía realmente una carga especial. Un día, me acuerdo que era en un congreso de Semana Santa, siendo todavía niña, bueno, ya adolescente creo, en un congreso de Semana Santa justamente vimos, era un tema también que nos liberaba un poco de aquellas cosas que podíamos traer de atrás y no conocíamos. Y en ese tiempo de oración recuerdo mucho que la persona que dirigía nos pedía que fuéramos un poco atrás y hasta el momento en el que nos pidió que nos visualizáramos en el vientre de nuestra madre. Yo recuerdo que en ese momento tomé así como posición fetal, así arrodillada, muy chiquita, y el Señor me empezaba a hablar y me mostraba cómo yo había sido muy anhelada como hijo, pero no como mujer, sino como varón, ¿sí? Mi papá, sobre todo, quería un varón. Él era un hombre bastante machista y quería tener un niño. Y el Señor me decía, tú fuiste anhelada por los hombres como varón, pero yo quería una niña, yo te anhelé como niña y yo te hice y me deleité haciéndote y te amo como tú eres, ¿sí? Y me llevaba a que amara lo que Él hizo en mí. Cuando yo llegué a la casa, yo recuerdo que le pregunté a mi mamita, le dije, mamita, ¿es cierto que yo no fui deseada como mujer?
Y me acuerdo muchísimo la cara de mi mamá y me dijo, ¿y quién te dijo eso? ¿Sí? Y yo le decía, el Espíritu Santo. Y en ese momento ella me contó que sí, mi papá en todo momento me tenía por nombre ya Germán, porque él se llama Germán, ¿no es cierto? Y cuando alguien llegaba a decir que yo era una mujer, se ponía furioso. Dice que alguien llegó alguna vez y le dijo, soñé que tenías una gordita linda. Y él la sacó de la casa. Y dice mi madre que sin ella conocer en ese momento al Señor, ella se arrodilló y dijo, Dios mío, tiene que ser un hombre, porque si no, ¿quién aguanta a este señor? ¿No es cierto? Yo ya traía, mire cómo es la cosa, pero yo ya traía ese impacto de rechazo hacia mí como mujer. Y por supuesto que eso hacía que sea difícil para mí aceptar todas las cosas de mujer. Y mi madre dice que cuando mi papá me vio, pues se le olvidó que quería un hombre, ¿cierto? Enseguida fue ya una relación muy linda y me aceptó. Pero yo traía ya ese algo desde el vientre. Todo eso podemos traernos, ¿cierto? Imagínense si eso es desde el vientre, así como en el inmediato que nos toca directo, ¿cuántas cosas habrá que son de atrás y que ni siquiera nuestros padres conocen ni nos pueden contar? Hay cosas que usted ve en su familia que se repiten y normalmente las abuelas separadas y las madres separadas y las hijas separadas o la mala relación entre los hijos y los padres, todo eso suele venir, suele heredarse. Entonces, le pido que en el Espíritu Santo, mientras usted escucha todo esto, le muestre en qué área de su vida usted no está disfrutando de su herencia. Recuerde que usted es heredero, coheredero con Cristo del reino de los cielos y que si bien allí obviamente obedecemos por amor todos sus mandatos, hay reglas, hay estatutos, hay principios, hay valores, pues también hay muchísimos beneficios que seguramente usted en algún área de su vida no está disfrutando. ¿Sí? Por eso vamos a romper cadenas de maldición generacional, cosas que hayan sido declaradas. Yo les decía la vez pasada, por ejemplo, que como ecuatorianos ustedes deben romper aquella maldición que Mariana de Jesús puso sobre el Ecuador. Ella dijo que al Ecuador no la destruirían los volcanes, sino los malos gobiernos. Y eso es algo que ha venido pasando por generaciones. Es algo que hay que romper en el nombre de Cristo Jesús y declarar al Ecuador bendito, bendecido, en paz y con dirigentes conforme al corazón de Dios. Usted no lo cambia criticando a los gobernantes ni yéndose en contra de ellos. No lo gana usted tomando de pronto un partido político y hablando mal de ellos. No, la política es algo que divide los pueblos, es algo que yo sé que a Dios no le agrada, porque nada que sea de división a él le agrada. Dice que una nación dividida entre sí será destruida y definitivamente la política divide. Entonces, ¿cuál debe ser mi posición como hijo de Dios? Bendecir esta tierra maravillosa y orar por cada uno de los gobernantes sabiendo que Dios es quien quita y pone príncipes y que Él tiene un propósito aún a través de aquellos que pueden tener mala intención, pero como decía José, ustedes pensaron hacerme mal y Dios lo convierte en bien. Entonces tenemos que empezar a romper esas cosas. Si se da cuenta, hay muchas cosas que no conocemos y que pueden en una sola palabra haber construido una barrera que impide que llegue la bendición que Dios quiere darnos sobreabundantemente. Entonces pidámosle al Señor que nos vaya mostrando, ¿no es cierto? En Éxodo 34 del 6 al 7 dice, Jehová pasó por delante de él y exclamó, Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, ojo aquí, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Todo aquello que nosotros hacemos y vivimos, sí, mucho viene de atrás, pero hay otras cosas que nosotros con actos, con palabras también marcamos. Nosotros podemos romper en oración y veíamos que no solamente debe ser en oración, vamos a ver más adelante que también en acción debemos romper cadenas generacionales, pero también tenemos que tener cuidado con lo que con nuestra boca y con nuestros hechos nosotros
construimos o destruimos también, ¿no es cierto? Porque esto va, como lo dice aquí la palabra, a los hijos y a los hijos de los hijos y los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, si hasta hoy usted no ha sido libre por usted, yo le pido que lo haga hoy, por sus generaciones, y que decida que en usted se rompen hoy las cadenas de iniquidad, de maldad y de pecado. Ahora, hay aquí varias palabritas, varias cosas que yo le pido que analicemos. Lo primero que nos habla aquí, nos dice aquí, es acerca de la transgresión, ¿cierto? ¿Qué es la transgresión? Y nos detuvimos la vez pasada, si usted no lo ha visto, tranquila que en la noche nos vamos a detener más adelante en esto. La transgresión o rebelión, que dice aquí el versículo, inicia el camino al pecado. Es decir, esta es una falta no intencional, ¿cierto? Una falta del cuerpo. Y veíamos que son aquellas cosas que yo por desconocimiento hago. Le ponía yo el ejemplo y le decía, por ejemplo, si usted generacionalmente tiene una tradición católica y usted ha adorado aquellas imágenes que por tradición sus padres, sus abuelos le enseñaron a adorar. Usted los adora sin saber que esto no es correcto. Eso es una transgresión. Pero cuando usted ya va a la Biblia y ve que la Biblia le dice que no se haga imágenes de Dios, que no adore ídolos, que son solamente imágenes de acera que pueden estar atando su vida, que el único camino, la única verdad y la única vida y el único que nos lleva al Padre es el Señor Jesucristo. Cuando usted ya lo conoce, entonces usted sigue. Si usted se aparta, gloria a Dios, pero si usted sigue adorando esas imágenes y esos ídolos, lo que usted comete ya no es una transgresión, sino que ya es un pecado. Es decir, inició siendo una transgresión porque usted no sabía que era malo adorar ídolos, usted pensó que era solamente una tradición, ¿cierto? Yo le preguntaba alguna vez a una de ustedes, le decía, ¿qué es ser católico? Ella me decía, es una tradición, ¿sí? Suele venir por tradición, me heredaron, me enseñaron a ser católica. No está mal ser católico, Dios me permite transmitirle esto con todo el amor y todo el respeto a lo que usted cree, pero le estoy mostrando que parte de la religión el Señor no aprueba, ¿cierto? Y no aprueba el que adoremos ídolos, el que pongamos nuestra fe en personas que ya murieron o en imágenes y cosas cuando el único que nos lleva al Padre es el Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces es por fe en Él y no necesitamos una imagen, necesitamos que Él habite en nuestro corazón. Entonces, cuando usted no sabía, eso es una transgresión, eso no fue intencional, ¿cierto? Cuando usted ya sabía, pero sigue adorando al ídolo, esto ya es un pecado. Esto ya nace en su alma como una decisión de su voluntad. En su alma está su mente, ¿cierto? Su intelecto, sus emociones y su voluntad. Entonces usted ya de manera voluntaria sigue pecando. Eso ya es un pecado. Y finalmente encontramos la iniquidad. Es la mayor de las faltas. Estas ya vienen del espíritu del hombre y estas son las que se transmiten de generación a generación. Es decir, la transgresión y el pecado son decisiones personales, son esos frutos. ¿Se acuerda que le hablé de los frutos? Son esos frutos que usted da. Pero la iniquidad ya viene de mi espíritu. Generalmente me la heredaron y la heredo. Ya la traigo. Y es un pecado arraigado, eso ya es pecado porque es intencional y está arraigado, ya viene en mi espíritu. Incluso, y es lo que vamos a ver a continuación, entre más conocimiento tengo de Dios, mucha más responsabilidad tengo de vivir en santidad. Cuando no es esa mi decisión, lo que hago es que vivo en iniquidad, ¿cierto? Es todo lo contrario a la santidad, todo lo contrario al Señor. Vamos a ver al fundador de la iniquidad. Y aquí es donde usted va a conocer a aquel contra el que el Señor pelea. Acuérdese que estamos en guerra, ¿no es cierto? Estamos en guerra. Una guerra que no es suya,
que no es una guerra personal, es una guerra entre el reino de los cielos y el reino de las tinieblas, ¿no es cierto? El reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Se me pasó aquí, ya nos vamos a regresar. Entonces, en Ezequiel nos muestra qué pasó. Le pido que usted lea Ezequiel 28, ¿cierto? En Ezequiel 28, que usted vaya allí y lo lea todo. Recuerde usted que Ezequiel es un libro que, además de establecer un juicio en ese momento contra la nación de Israel que estaba en cautiverio, es un libro profético que nos muestra lo que le fue revelado a Ezequiel, que era un profeta muy gráfico, ¿no es cierto? Él, por ejemplo, para mostrarle a la gente que debía limpiar sus pensamientos y liberarse de todo aquello que rondaba en su cabeza, pues quitó todo su pelo, ¿no es cierto? Y hacía cosas así, cosas bastante gráficas, algunas grotescas, pero él nos muestra en su libro aún lo que va a venir. El trabajo de Ezequiel era un trabajo además muy fuerte porque resulta que el Señor mismo le advirtió y le dijo, mira, tienes que ir a llevar malas noticias al pueblo y no te van a escuchar. Sí, de entrada se lo dijo el Señor, ¿no es cierto? Y no te van a escuchar. Nosotros sí le vamos a escuchar. Él nos alerta hoy sobre aquello que pasó con Lucero. Recuerde usted que Lucero, el que usted hoy conoce como Satanás, como el diablo, era el ángel, era un ángel hermoso, dice que era el más hermoso, ¿cierto? Era Lucero o Luzbel, luz bella. Y resulta que él estaba dentro del ejército del Señor, conocía al Señor, conocía sus mandatos, conocía la estrategia de su ejército en sí, y él mismo decidió caer. Quiso hacerse como Dios, quiso tomar el lugar del Señor. Y desde entonces es lo que busca hacer. Él desde entonces empezó a convencer a todos en el cielo a decir, ve, nosotros podemos ser como Dios, nosotros podemos tomar el lugar de Dios. Y desde ese momento, cuando cayó con la tercera parte del cielo, sigue trabajando entre nosotros para ganar adeptos. Y lo que quiere convencer siempre a la gente es de tomar el lugar de Dios, es de ser como Dios. Él convence a las mujeres de que son dueñas de su vida y pueden decidir abortar, ¿no es cierto? Sí, son muy dueñas de su vida, pero en ese momento toman la decisión que solo le correspondería a Dios sobre otra vida. Y entonces todo eso viene de Él, ¿no es cierto? Todo eso. Ahora, mire lo que dice en Ezequiel 28. Vamos a irlo leyendo y vamos a ver sobre todo cómo el Señor lo creó perfecto, pero Él se torció en su camino. ¿Por qué Dios no intervino? Me va a decir usted. Porque el mal de Lucero venía del espíritu y los pecados, esta iniquidad que viene del espíritu, no es posible redimirlo así nomás, ¿cierto? Necesita la acción profunda de Dios, pero también una decisión de aquel que lo tiene, una decisión de apartarse, de cambiar, de romperlo. Tiene que ser una decisión. Y entre más yo conozco a Dios, menos excusa tengo. Y Lucero lo conocía de manera profunda. Cuando usted lee allí en Ezequiel 28, desde el versículo 14 realmente, empieza él a decir, ¿no es cierto?, quién era Lucero. En el 14, por ejemplo, le dice querubín grande, protector. Él tenía una alta posición con mucha responsabilidad y autoridad. Imagínese que él tenía la misión de proteger y defender el santo monte de Dios, ¿no es cierto? Es una alusión al trono divino. Mire lo que dice desde el versículo 15, le dice, perfecto eras en tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. Mire cómo fue una decisión en el espíritu. ¿Por qué en el espíritu? Porque esto ya era directo contra el Señor. Cuando usted peca, usted normalmente no decide, ¿no es cierto? No es que va y lo hace con intención y alevosía. Veríamos cuando profundizábamos en la transgresión y en el pecado. Usted, por ejemplo, en una transgresión, usted olvida el cumpleaños de alguien y eso le lastima a ese alguien, pero usted no quiso hacerlo. Pero en cambio, usted no me vaya a decir que usted gritó involuntariamente. Usted ya decidió gritar. Y más cuando empezó a gritar pudo detenerse, pero siguió gritando. Empezó a decir palabras que no debía.
Allí es cuando el Señor le dice a usted, airaos, o sea, no todo puede gustarle, pero no pequéis, no empieces a ya tomar decisiones. Estas son cosas como contra los demás, ¿no es cierto? Normalmente son contra los demás y obviamente ofenden al Señor. Pero cuando ya es directo contra el Señor y su mandato, ya me estoy rebelando contra Dios, eso ya es iniquidad. Dice que Él era perfecto hasta que se halló en Él la iniquidad. En el 16 dice, a causa de la abundancia de tu comercio, porque él empezó a negociar cosas y sigue negociando con usted. Y le dice, vea, venga, esclavícese, ¿cierto? Endeúdese, venga, sométase a lo que Egipto quiere hacer de usted y a cambio yo le doy plata. Y entonces le enseñó a usted falsamente que la prosperidad es plata. Y usted quiere plata. Y usted cree que el mundo empieza cuando usted tenga plata. Hay padres de familia que se han dedicado a hacer plata y cuando regresan encuentran una casa vacía. Trabajaron muchísimo para comprar una casa y cuando vuelven ya solo hay una casa vacía, ya no hay hogar, porque la perdieron haciendo plata. Esa fue una negociación que el diablo hizo para acabar con ese hogar. A él le interesa acabar las familias. A él le interesa atacar todo lo que tenga la forma de Dios, todo lo que al Señor le glorifique. Y usted y yo fuimos hechos a su imagen y semejanza. ¿Entiende por qué el ataque contra usted? ¿Entiende por qué el ataque contra su familia? Porque Él ataca todo lo que glorifique al Señor y usted lo glorifica. Y entonces le dice, empieza a juzgar en Él lo que pasó y le dice, te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras del fuego. Se enalteció tu corazón. Empieza a ver las características de aquel que no está en el reino de los cielos, sino en el reino de las tinieblas, y vea en qué área de su vida usted puede tenerlas. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra. Te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. Por la multitud de tus iniquidades, la iniquidad no es una solita, viene una tras otra y empieza a ser una bola de nieve. Dice, por la injusticia. ¿Se acuerda que el justo es aquel que halla en la palabra de Dios su deleite? El injusto es aquel que vive todo lo contrario. Dice, por la injusticia de tu comercio profanaste tus santuarios, y yo he sacado fuego de en medio de ti que te ha consumido. Mire que esta parte ya es profética. Mire el fin del diablo y de aquellos que deciden servirle. Dice, yo he sacado fuego de en medio de ti que te ha consumido y te he reducido a cenizas sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que entre los pueblos te conocen están asombrados de ti. Te has convertido en terror y ya no existirás más. Usted está viendo que estamos contra un enemigo ya vencido, ¿no es cierto? Pero usted y yo en algunas áreas, por alguna razón, seguramente por iniquidad, por herencia, le seguimos nosotros escuchando. La elevada posición que él tenía era antes de la caída, ¿no es cierto? Y esto le ofrecía a él una oportunidad única para glorificar al Señor. El versículo 13 muestra lo que él era y le dice, estuviste en el Edén, en el huerto de Dios. Tus vestiduras estaban adornadas con toda clase de piedras preciosas, cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, onix, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Todo estaba cuidadosamente preparado para ti en el día de tu creación. Y en el 14 le dice, a ti, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste. Te paseabas en medio de las piedras encendidas. Su caída fue ocasionada por el intento de apropiarse de esta gloria. Todo esto a él lo envaneció. En lugar de recibir la bendición y gozarse en ella y reconocer a Dios y alabarle por ello, él se enalteció. Porque Dios a usted y a mí muchas veces no nos da cosas que usted y yo, y vea cómo le enfatizo en cosas que usted y yo anhelamos, porque sabe que esto podría envanecer nuestro corazón y llevarnos a querer más y a olvidarnos de él. Cuando usted lee en Isaías 14 del 12 al 17, también le cuenta acerca de la caída de Lucero.
Y le dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Mira el poder que él tenía. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y miré, y seré semejante al Altísimo. ¿Sí vio que se cayó? Dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto? ¿Lo ve? Que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel. ¿Sí ve cuál es la misión de él? Mire, es dejar todo como un desierto. A él le conviene que no haya nada, que haya escasez, que haya ruina, que haya hambre. Dice que asoló sus ciudades, dice que el ladrón vino a matar, robar y destruir. Y dice, y que a sus presos nunca abrió la cárcel. ¿Quiénes son sus presos? Aquellos que les sirven a él. Y yo le he dicho a usted que en un minuto usted puede pasar de servir del reino de los cielos al reino de las tinieblas. En un momento de ira, por ejemplo. Usted en un momento de ira empieza a declarar sobre usted y sobre sus hijos cosas que atan a sus generaciones. En ese momento usted se las está dando a él. Mire lo delicado de esto. En una mala decisión, en un mal negocio, en un negocio que de pronto no es muy honesto. Hay gente que ha atado a sus generaciones siendo injusto con sus empleados, por ejemplo. Eso es algo que trae muchísima maldición. Aquellos que no pagan lo justo a los empleados, que los explotan, eso trae ruina sobre esa persona y sus generaciones de allí en adelante. Son generaciones que no levantan cabeza. Este pasaje nos dice lo que ocurrirá cuando él sea juzgado, ¿no es cierto? Y mire, no habla de su arrepentimiento o de su redención, sino de su destrucción. Él sabe que es la única forma de ponerle fin, porque él no quiere arrepentirse. No quiere que usted lo haga tampoco y no quiere que usted se libere. Ahora, quienes se dejan llevar por él van a correr esta misma suerte. ¿Cuáles son las características para que usted vea si se está dejando llevar de él? Esas que lo llevaron a él a apartarse de aquel que lo había hecho perfecto. Lo primero que habla es que su pecado era en el espíritu, ¿cierto? Era iniquidad. ¿Por qué? Porque él conocía a Dios y se rebeló a propósito. Él decidió caer. Créame, ya la iniquidad nos lleva a decidir caer. Y oímos cosas como yo soy así y no voy a cambiar. Y así era mi abuelo y así era mi papá y así soy yo y se aguantan. ¿Cierto? O sea, esas cosas así ya es con intención y alevosía. Aquí hay muchas esposas de militares y ustedes me pueden entender cómo dentro de ese mundo, por ejemplo, el adulterio se celebra, ¿cierto? Se celebra, entre ellos se animan a hacerlo. Eso es iniquidad. Ahora, lo segundo que dice aquí es que era con violencia. ¿Por qué violencia? No solamente porque obviamente la violencia trae más violencia, ¿no es cierto? Y actuamos de forma hostil, sino porque la violencia es violentar la voluntad de Dios. Violo aquello que Dios me mandó, violo sus principios y sus estatutos. Y entonces, ¿en qué caigo? En pecado. Mire cómo dice, te llenaste de violencia y pecaste. El pecado es un resultado, ¿no es cierto? Yo violo los principios y ¿qué hago? Niego a Dios. El pecado es la negación de Dios. Todo aquello que niegue a Dios es pecado. Respóndase usted allí. ¿El temor niega a Dios? Sí, es contra la fe. ¿La ira niega a Dios? Sí, le quita a usted la paz que el Señor le ha dado como protección. Todo lo que niega a Dios es pecado. Y de ahí trajo consecuencias. Si le dice que fue altivo, dice, se enalteció tu corazón. La altivez, la soberbia, eso es una señal de iniquidad, de que usted no está actuando conforme al Señor. El corromper la sabiduría, es decir, que se opone a la palabra de Dios y se vuelve necio, ya no sabio. ¿Cuándo corrompo la sabiduría? Acuérdese que sabiduría es poner por obra aquello que el Señor me enseña. ¿Cierto? Cuando yo actúo sabiamente es porque pongo por obra la palabra.
Y entonces, si yo hago lo contrario, estoy corrompiendo esa sabiduría y en cambio me estoy convirtiendo en necio. Sé que es lo correcto y hago lo contrario. Como dice la Biblia, ¿se acuerda que nos hablaba Pablo y decía es que aquello bueno que quiero hacer no lo hago y el pecado que no quiero hacer lo cometo? Le estoy parafraseando, ¿no es cierto? Ahora, nos habla de multitud de iniquidades. ¿Por qué? Porque la una lleva a la otra. Le pongo un ejemplo claro en el que nos vamos a detener más adelante. Cuando David, por ejemplo, no fue a la guerra donde debía estar, se levantó tarde, ya no hizo devocional y se levantó y vio a esa mujer desnuda, ¿sí? Pudo haberse ido a arrodillar y decir, Señor, perdóname, estoy fuera de foco, yo he hecho fuera todos estos malos pensamientos y me arrepiento. No, 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 ¿qué hizo? La mandó a llamar, ¿cierto? Y se llegó a ella. Y encima de todo no paró ahí, encima de todo como ella quedó embarazada, entonces quiso y realmente fue el autor intelectual del asesinato de su esposo, ¿no es cierto? Lo mandó a llamar que para que se acueste con su esposa para tapar y esconder el pecado y como no quiso entonces lo mandó a poner ahí en el frente de la puerta y nada, el hombre querían que lo emborracharan y el hombre se quedó donde debía estar. Entonces por último ya dijo póngalo al frente de la batalla, o sea, mátelo. ¿Sí? ¿Sí ve que una llevó a la otra y la una fue atando? Y entonces aquel hombre que pudo haber tenido solo un mal pensamiento, llegó a ser adúltero y luego llegó a ser un asesino. ¿Sí? ¿Sí lo ve como una lleva a la otra y se convierte en una multitud de iniquidades? Una mentira siempre lleva a otra mentira, por ejemplo, ¿cierto? Y todo conduce a la injusticia y todo niega a Dios. ¿Qué es justo entonces? Justo es cuando usted dice, no es justo. ¿Qué está diciendo? Que no es conforme a Dios y su palabra, ¿cierto? ¿Quién es justo? Los hijos de Dios, herederos del reino de los cielos, que viven en piedad. ¿Qué es la piedad? Cuando usted dice que alguien es piadoso, es que alguien vive por fe, ¿cierto? Por fe y no por vista. ¿Qué es lo injusto entonces? Es el esclavo del pecado, el hijo de las tinieblas, es heredero de una suerte caída y vive en impiedad, es decir, que niega a Dios en lo que hace, en lo que piensa, en lo que vive, en lo que es. Usted en un minuto puede pasar de justicia a injusticia, sí, en un solo minuto, ¿no es cierto? Ahora, vamos a ver aquí, en el Salmo 36, una nueva palabrita, ¿no es cierto? Nos habla de la iniquidad del impío y vamos a ver quién es el impío, ¿cierto? O sea, el que practica iniquidad es impío. Y dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos, ¿sí? No hay temor de Dios. Recuerde que este temor no es un temor de miedo, es un respeto reverente al Señor y a su palabra. El Señor no quiere que usted viva con miedo, el Señor no quiere que usted le obedezca por miedo. No, ese no es Dios. El Señor es un papá que le ama y que quiere que usted por amor a Él viva conforme a Él y a su palabra, pero no por obligación, sino por amor. Ese es el Señor. Cuando yo tengo temor de Dios es que le respeto y no quiero fallarle en nada. Tengo conciencia que Él me ve todo el tiempo y vivo conforme a Él y a su palabra y cuido aún lo que digo, lo que pienso, lo que escucho, porque quiero que todo en mi ser le glorifique. Le glorifico de manera intencional, vivo para glorificarle. Lo contrario hace el impío. El impío no tiene temor delante de sus ojos. Sabe que Dios lo ve, sabe que esto es incorrecto delante de Dios, pero lo sigue haciendo. ¿Cierto? El alcohólico sabe que es malo tomar y sabe que le está destruyendo su vida, pero no se aparta. ¿Sí? Ahora usted me va a decir, está enfermo, sí, pero decidió caer en esa enfermedad y no hace nada por salir de ella. Ahora, la transgresión dice que habla al impío dentro de su corazón. ¿Sí ve qué dice? La iniquidad del impío me dice al corazón, le habla dentro de su corazón. ¿Sí? Está allí, ellos escuchan, usted decide qué voz escucha, acuérdese que la fe es por el oír y el oír debe ser por la palabra de Dios si yo quiero vivir en fe. Si yo no quiero vivir en fe, sino en temor, en impiedad, en iniquidad, le presto atención a aquello que me dice el mundo, aquello que el diablo me dice cuando me dice no eres capaz, te das cuenta, el Señor no te escucha, mira lo que te pasó, ¿dónde está tu Dios? Eso es lo que Él quiere que usted escuche. Cuando usted ya ha sido perdonado de los pecados, por ejemplo, le dice, uy, qué malo eres, todavía te atreves a orar, qué vergüenza, no ores, eres malo.
¿sí? Y eso no es verdad, ¿sí? Ahora, si usted ve, más adelante le dice allí en este mismo Salmo 36, él le dice en el versículo 2, dice, porque en sus propios ojos la transgresión le engaña. Si usted tiene allí una Biblia, por favor, busque el Salmo 36 y acompáñenme en la lectura. Y dice, porque en sus propios ojos la transgresión le engaña en cuanto a descubrir su iniquidad y aborrecerla. ¿Sí? Mire lo que dice, se lo repito. Dice, porque en sus propios ojos la transgresión le engaña. Acuérdese que el ladrón vino a engañar, ¿no es cierto? Dice, en cuanto a descubrir su iniquidad y aborrecerla. No quiere que usted la descubra y mucho menos que usted la aborrezca. Él sabe que usted puede ser libre si lo decide. En el versículo 3 dice, las palabras de su boca son iniquidad y engaño. Otra vez, engaño. ¿Se da cuenta que él no tiene poder y entonces tiene que engañar? El asunto es si usted le cree o no le cree. La fe es por el oír. Oiga la palabra de Dios y no siga el engaño del diablo. Dice, ha dejado de ser sabio y de hacer el bien. Planea la iniquidad en su cama. Se obstina en un camino que no es bueno. No aborrece el mal. Ahora empieza hablándole al impío. ¿Quién es el impío? Es aquel que no posee la virtud de la piedad, ¿no es cierto? Si ve, impío, no tiene piedad, es decir, no tiene fe, no tiene la devoción que le lleva a la obediencia y a la misericordia. Cuando usted dice ten piedad, o sea, es ten misericordia, ¿no es cierto? La misericordia es un fruto de aquellos que viven por fe a Dios y a su palabra. En su sentido mucho más amplio, hace referencia a que el impío tiene una actitud hostil hacia todo lo que la piedad representa. La impiedad consiste en negar a Dios, ¿cierto? Pero aquí, ¿cómo lo niega? Lo niega como criatura todopoderosa, ¿sí? El diablo quiere hacerle pensar que ese Dios en el que usted cree no es tan poderoso como usted cree. Y que entonces ocurren las cosas porque él no le escuchó. Mentira. Ocurren como consecuencia, ¿cierto? Como consecuencia de algo que hacemos. O en el caso de aquellos que parten, simplemente se cumplió su tiempo. No es porque el Señor castigó y se lo llevó. No, no, no. Créame. El Señor sabe cuál es el número de nuestros días. Dice que los tiene contados. Cuando se cumplen esos días, el Señor le recoge. Cuando vemos en su palabra que dice, mueren los justos antes de tiempo y aquellos que se preguntan como por qué, ¿no es cierto? No saben que les estoy guardando del mal que vendrá. El Señor tiene una razón, ¿no es cierto? Entonces, es consecuencia, pero también en muchos casos simplemente es su voluntad, es el tiempo, es su tiempo. Pero cuando la gente no tiene fe, entonces el diablo le puede engañar y decirle, ¿te das cuenta que Dios no te escuchó? ¿Te das cuenta que tu fe no fue suficiente para salvarle? ¿Te das cuenta? Eso es un engaño del diablo. Eso es oír la voz del diablo y cuando yo le escucho, entonces estoy dándole fe. Mi fe entonces está por el oír a aquel que me quiere engañar. Mi fe debe ser por el oír la palabra de Dios, que me dice que Él es todopoderoso. Ahora, ¿cómo una cosa nos lleva a la otra? Resulta que la transgresión, una vez que fue cometida, ya nos dice que estuvo mal, ¿no es cierto? Pero si nos lo dijera antes de cometerlo y yo lo cometo, eso ya sería pecado. Pero si una vez que yo ya descubrí la transgresión, la justifico y empiezo a decir, pero ¿y qué tiene de malo? Yo soy así, todos lo hacen, ¿cierto? Entonces en ese caso estoy cayendo en mi propio engaño. Y no estoy descubriendo mi iniquidad ni la estoy aborreciendo, la estoy justificando. Hay un indicador que nos ayuda a poder descubrir esa iniquidad. La iniquidad tiene que ver con mi familia, ¿cierto? Viene de la casa, es decir, se hereda de generación en generación, que es lo que acabamos de estudiar. Entonces yo debo preguntarme y le pido a usted que se pregunte allí. ¿Usted quiere terminar como terminó su papá? ¿Usted quiere caer en lo que cayó su mamá? Alice, allí hay situaciones que usted sabe que vienen de familia. Por ejemplo, si usted nunca se ha llevado bien con su mamá, ¿usted quiere que esa mala relación venga
en usted hacia sus hijos? Le pongo un ejemplo básico, ¿no es cierto? Si usted sabe que su mamá quedó embarazada y usted fue fruto de un embarazo no deseado, entonces usted debe evitar, estoy hablando a los jóvenes, usted debe evitar caer en iniquidad sexual para que no repita usted la historia y usted no tenga que casarse por un embarazo no deseado. ¿Sí? Véalo de familia. Analice qué trae usted. Yo he conocido familias enteras en que la abuela fue violada, la mamá fue violada, la hija fue violada y todas fueron fruto de esa violación. ¿Sí? Todo eso es iniquidad, viene de familia. Entonces empiece a analizar usted qué es lo que trae de atrás. Ojo, no le estoy llamando a caer en juicio, pero sí a reconocer que es aquello que no ha estado bien. No le estoy llamando a que usted diga, ay, sí, mi mamá. No, 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 para nada. Dios nos guarde de eso es deshonrar. Le estoy llamando a que usted analice qué fue aquello que no estuvo bien, aún para que lo evite. Ahora, no basta con que usted ore. Es necesario que usted sea consciente y se aparte. Por ejemplo, el pecado de David, ese que yo le mencioné, es un pecado sexual. ¿Sabe de dónde lo traía él? Lo traía de Rahab. ¿Se acuerda de Rahab, que fue aquella prostituta que ayudó a huir a los espías en el muro de Jericó, en la destrucción del muro de Jericó? Rahab era la abuela de David, ¿sí? Y si bien Rahab fue perdonada porque ella se arrepintió, ella ya heredó esa promiscuidad y la pasó a sus hijos. Y entonces este valiente que no cayó ante un gigante, sí lo hizo ante una mujer desnuda. Dios perdonó a Rahab, de manera personal se arrepintió. Pero el problema es que esa mentalidad promiscua ya se había instalado en su familia. Cada generación tiene voluntad propia. Y yo debo tener cuidado de saber cuáles pueden ser mis límites. Si yo vengo, por ejemplo, de un padre con inclinación al licor, yo debo evitar tomarlo. Yo tomo una actitud defensiva. Ellos nunca quisieron hacerlo, pero pasó la iniquidad. Veíamos la vez pasada que esto de la iniquidad es más o menos como ese cable del teléfono. ¿Se acuerda cuando usted y yo teníamos teléfonos con cable? Y era como una especie de churito, ¿no es cierto? Era un churito así que se enredaba y usted lo colgaba para que eso se desenredara. Pero si usted trataba de enderezar ese cable, pues no se podía, ese cable volvía a su lugar, ¿cierto? La iniquidad es tal cual. Usted trata de enderezarla, pero él trata de volver, porque de tanto estar en esa forma, ya tomó esa forma y se instaló. Entonces, el cable que vuelve a su forma, esa es la iniquidad. La forma de evitarlo entonces es nunca acercarse a ello, es evitar la tentación, eso es sabiduría. No es decir, ay sí, no, es que a mí Dios ya me liberó, ya me cuida, yo me puedo ir a meter a ese bar, cuando usted sabe que usted trae una tendencia alcohólica. Hay hombres, y conocí a un señor que decía, yo sé que yo traigo una tendencia a la ira. Y cuando yo veía un partido de fútbol, yo era especialmente iracundo. Pues entonces yo evito ir a los estadios. ¿Sí me explico? Hay cosas que usted sabe que tiene que evitar. Hay personas de las que usted sabe que se tiene que apartar. Hay personas que nos sacan el monstruo verde. Saque a esas personas de su vida. Si yo sé, por ejemplo, como le digo, que mis padres se casaron por un embarazo no deseado, pues no solamente lo evito en mi vida, sino ahorita como madres, ustedes, por ejemplo, háblenle claro a sus hijos. Esa es una forma también de evitar la iniquidad. Las mamás tienden a ocultar las cosas y a hacerse parecer perfectas. No, ese no es el camino. Cuando usted abre el corazón y le hace caer a sus hijos y le dice, a ver, venga para acá, mijito, ¿sabe qué? Mire, mi abuela quedó embarazada y mi mamá quedó embarazada y yo quedé embarazada, usted cuídese, ¿sí? Créame, estoy rompiendo la iniquidad. Abra el corazón. Usted no tiene que parecer perfecta, usted tiene que llevarlos a ellos a un Dios perfecto que los perfeccione. Abra el corazón, es mucho más fácil que usted abra el corazón y le diga, ve hijito, evita caer en esto que a mí ya me hizo daño. Yo ya caí en eso que tú estás cayendo y me hizo mucho daño, hijito, evítalo. Es muy diferente a que usted le hable y le hable con dureza, le diga, y cuidadito se va a estar acostando con la novia, ¿no? ¿Me explico? Es decir,
¿Cómo llegamos a ellos? Abra el corazón. Hay familias, por ejemplo, estafadas de generación en generación, entonces simplemente yo decido no asociarme con nadie. ¿Sí me explico? Esas son acciones que yo debo tomar cuando yo soy consciente de mi iniquidad. La solución es tomar distancia por una conciencia básica de lo que puede venir en mis genes. La iniquidad se resuelve orando, pero implica que también sé que Dios me llamó a ser prudente y marco una distancia con todo aquello que ha sido un problema en mis generaciones anteriores. ¿Sí? ¿Es claro eso? ¿Sí? La ira, por ejemplo, y nos vamos a detener en la ira. La ira es un espíritu heredado. Lleva a otros pecados como el resentimiento, la falta de perdón. Y es algo con lo que debemos lidiar y estar atentos y evitar situaciones, lugares, evitar vanas discusiones, por ejemplo. Si usted sabe que usted tiende a la ira, hombre, apártese, para pelear se necesitan dos. Dígale a la persona, sabes que cuando estemos tranquilos hablamos, pero no peque, no empiece a entrar en vanas discusiones, en cosas que solamente van a destruir sus generaciones. Porque usted ahí es donde empieza a gritar y no sirves para nada y eres un inútil y empieza a declarar un montón de cosas que no construyen, destruyen. Seamos conscientes que la iniquidad es como un gen pasivo que en cualquier momento se puede manifestar. Cuando usted, por ejemplo, transformado por el Espíritu Santo, se ha convertido en una persona capaz de controlar la ira, pero de pronto usted nota que en esta situación específica no la controló, entonces pila, se está apartando del Señor, se está apartando de aquel que le está controlando, del Espíritu Santo, y está cayendo en su carne, está volviendo a la transgresión y al pecado. Tiene que tener usted todo el tiempo alerta, muy alerta, ¿cierto? Veamos un caso de alguien que cayó en iniquidad. Y usted lo conoce, es Caín, ¿no es cierto? Es Caín. A Caín, por ejemplo, el Señor le advirtió, antes de que matara a Abel, el Señor le advirtió. El Señor vio en él su actitud. Ya le dijo, oye Caín, pilas, mírate cómo estás, ¿no es cierto? Y le advirtió acerca de su tendencia de pecar, pero él hizo caso omiso. ¿Por qué? Por su iniquidad. Y ya pecó sabiendo lo que hacía, cayó a conciencia. Y obviamente vino sobre él la consecuencia. En Génesis 4:5 dice, Caín se enfureció. Mire cómo la ira empieza siendo raíz de muchas otras cosas. Dice, y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Mire cómo le dice, pero si haces lo malo, el pecado que te acecha como una fiera lista para atraparte. Mire lo que dice, ¿sí? Mire, el pecado le acechaba y el Señor se lo advirtió. Le dice, no obstante, tú puedes dominarlo. ¿Sí se da cuenta? Tú puedes dominarlo, usted lo puede dominar. Usted como hijo, dentro de todo aquel poder que le fue dado, lleno del Espíritu Santo, lo puede dominar. El Señor le estaba diciendo que él podía dominarlo. Pero ¿qué pasó? No le escuchó. Y lleno de ira fue y mató a Abel. Mire la consecuencia. Ya en el 11, mire que estamos hablando que le leí ahorita hasta el 7, y entre el 7 y el 11 ya mató a su hermano. Y le dice, por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Cuando cultives la tierra, ojo que le está hablando a un hombre que vivía de cultivar la tierra, por eso su ofrenda era una ofrenda de vegetales, ¿verdad? De aquello que él cultivaba. Y mire la maldición, le dijo, cuando cultives la tierra, no te dará sus frutos, y en el mundo serás un fugitivo errante. Este castigo es más de lo que puedo soportar, le dijo Caín al Señor. Mire que Caín no le dijo, no, pero no es justo, pero no. Él reconoció que sí, Señor, la embarré, ¿cierto? Ya no replicó nada. Solo le dijo que eso era muy grande, porque él sabía que traía la iniquidad de Génesis 3, ¿cierto? Él sabía. Él traía iniquidad, él era consciente de lo que estaba haciendo. El Señor además se lo advirtió. Él sabía de dónde venía.
Por eso aceptó el castigo sin reclamo alguno. Él no tenía excusa. Ahora, él sabía que la iniquidad atrae iniquidad y que el crimen que él había cometido sobre su hermano era una siembra de muerte que podía traer sobre él mismo. Él sabía que eso a él le iba a traer muerte, que la gente le iba a querer vengar a Abel. ¿Por qué? Porque la ofrenda de Abel, que era una ofrenda de sangre, era una ofrenda redentora. Por eso al diablo no le convenía. Iban a querer vengarse contra Caín. Entonces el Señor en su misericordia, sin librarlo de su consecuencia, sin librarlo de su castigo, puso sobre él una marca para que toda la gente que quisiera vengarse de él se detuviera. ¿Por qué? Porque si tocaban la vida de Caín, iban a tener no solamente una, sino 7 veces la iniquidad de Caín. 7 veces el castigo de Caín. Eso le dijo, aquel que toque a Caín recibirá su castigo 7 veces. Así lo protegió, o sea, la gente ya no se atrevía a tocarlo, pero tampoco le exoneró de su consecuencia. ¿Sí lo ve usted allí tan claro? ¿Sí? Ahora, el Señor en su misericordia puso sobre él esa marca, ¿cierto? Mire lo que dice en el versículo 15, en el 4:15. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. ¿Sí? Él le puso esa marca. Pero mire cómo la iniquidad allí no se detuvo, sus generaciones no decidieron pararla. Al contrario, ya con descaro, Lamec, que era su 5ª generación, cayó igualmente en el pecado de asesinato a causa de la iniquidad de Caín sobre él. Pero mire que él ya no, ni siquiera arrepentido, ni siquiera nada. Caín mismo no dijo, uy, Señor, sí, la embarré, ¿sí? La embarré. No, mire lo que dice. Dice que él le dijo a sus mujeres, escuchen bien, mujeres de Lamec, escuchen mis palabras. Maté a un hombre por haberme herido y a un muchacho por golpearme. Mire lo descarado, ¿no es cierto? Sí, los maté y ¿qué? A este porque me hirió y a este porque me golpeó. Y mire lo que él declara. Dice, si Caín será vengado 7 veces 7, 70 veces 7 será vengado Lamec. ¿Sí lo ve usted? Y ahí empieza este 70 veces 7, solamente que él lo hace descaradamente, ¿no es cierto? O sea, ya muestra la iniquidad. Mientras que cuando el Señor nos habla de 70 veces 7 en Mateo, ya lo habla hablándonos de perdón, ¿cierto? Llamándonos al perdón de 70 veces 7. ¿Sí? Entonces, sabemos qué es la iniquidad y tenemos que resolverla sobre nuestra vida. Nosotros tenemos que resolverla, ¿no es cierto? Y la siguiente vez ya nos vamos a dedicar a ver cómo la resolvemos. Lo que me interesa hoy es que usted tenga claro de dónde nació, de dónde viene y empiece usted de manera consciente a decirle al Espíritu Santo que le muestre, que le revele qué es aquello que tiene que romper sobre su vida. ¿Qué es aquello que tenemos que quebrar? ¿Qué es aquello que tenemos que evitar? ¿De dónde tenemos que huir? ¿Qué es aquello? ¿Sí? Y vamos a ver cómo resolverla. Yo me quiero detener la siguiente semana en sí en lo que es la ira. Es una cosa que nosotros hemos de pronto subestimado, ¿no es cierto? Y hemos dicho, no, pues sí, todos se enojan. Pero la ira realmente es un espíritu que, como vimos aquí, trae iniquidad. ¿Sí? Es una siembra de iniquidad la ira. Entonces tenemos nosotros que saber vencerla, tenemos que reconocerla y tenemos que evitarla. Como esta hay muchas otras cosas que podemos creer que son del diario vivir, pero realmente están atando nuestra vida. Entonces la siguiente semana, este viernes, no vamos a tener oración, no vamos a tener este tiempo, porque van a hacer la fanesca las señoras, ¿no es cierto? Verás, Berito, quiero fanesca. Aquí hacen un plato riquísimo, riquísimo, con un montón de granos deliciosos. ¿Tú también quieres fanesca? Ya, ahorita me lees el versículo. Él sí está aquí santo en el versículo, yo queriendo fanesca. Pero no vamos a tener, porque las señoras me dicen que van a estar haciendo fanesca, otras van a viajar, entonces este viernes no. Pero el siguiente viernes vamos a detenernos en la ira.
¿cierto? Vamos a detenernos en la ira, vamos a saber cómo esto nos lleva y a reconocer cosas que en su vida y en la mía son espíritus, espíritus que están trabajando fácilmente por iniquidad. Y vamos a ver entonces después cómo voy yo a derrotar la iniquidad de mi vida. ¿Cómo la voy a anular? ¿Cómo la voy a quitar de mi vida y de mis generaciones? ¿Cómo voy a decidir que hasta aquí llegó todo eso y que nunca más? ¿Listo? ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Muy bien. ¿Tienen ustedes algún aporte? ¿Tienen ustedes alguna pregunta? No, ahí está mi Jimenita linda. ¿Dónde es que está ahorita? En Nueva York. Se nos fue para allá la Jimenita también. ¿Sí viste? Mi Mirianita está en Costa Rica, mi mamita está en Colombia. Vea qué bendición. Muy bien, muy bien. Cuéntenme, ¿tienen alguna duda, algún aporte o ya oramos? ¿Les quedó claro lo que es la iniquidad? Me interesa muchísimo que les quede claro de dónde es, de dónde viene, qué es, para que usted pueda identificarla, ¿sí? Para que ya no seamos engañados y decidamos acabarla. ¿Tienen alguna pregunta? No, yo súper clara con esto de la iniquidad, porque muchas veces nosotros no tomamos en cuenta esta parte. Y es como me recordaba el ejemplo de que nosotros a veces renunciamos a la iniquidad, al pecado, no sé qué, pero tenemos el baúl donde metimos todo eso y andamos jalando para adelante y de vez en cuando ahí nos sentamos a recordar todo lo que anduvimos llevando. Pero es importante recordar esto y más que nada tener súper claro qué es la iniquidad y de dónde viene. Entonces, chévere recordarlo y volverlo a poner en práctica porque nosotros como carne que somos, siempre estamos con esto. Nosotros yo digo, a veces estamos como un poco mal conformados, deberíamos ser un espíritu con un cuerpo, y no un cuerpo con un espíritu chiquitico ahí que a veces se nos pierde. Muchas gracias, Linita, te quiero mucho, gracias por tu sabiduría y la palabra que el Señor pone en ti para ser canal de bendición para nosotras. Y yo a ti, preciosa, tú sabes que sí, a todas les quiero muchísimo y sí, qué bendición. Por eso quise que repitamos esta charla, justamente para las que no habían podido verla, para las que querían reforzarla. Esto lo vamos a reforzar, las que están en la noche, no se preocupen porque a este punto vamos a llegar en la noche también y usted se va a dar cuenta que es diferente. Quienes la vieron la semana pasada se dan cuenta que hoy el Señor nos dio otras cosas, ¿no es cierto? O sea, nunca es igual, la palabra de Dios no vuelve vacía. Así que vamos a seguir en esto porque vamos a vivir como hijos herederos libres y vamos a vivir en libertad y a llevar a nuestras generaciones a la libertad y ese es nuestro propósito. ¿Sí? Yo les decía la semana pasada, yo podría aquí pararme y hablarles del amor y lo lindo que es, ¿cierto? Pero necesitamos reconocer que estamos atados, que ese amor es una realidad, pero que no lo estamos disfrutando porque tenemos cosas que, como dice Berito, nos atan, nos hacen arrastrar un baúl pesado, ¿no es cierto? Estamos nosotros más o menos como contaban de aquel señor que llevaba muchos bultos sobre su espalda y de pronto alguien en una camioneta paró y le dijo, señor, súbase, yo lo llevo, eso está muy pesado. Y el señor se subió, pero cuando el chofer lo vio por el retrovisor, el señor estaba subido en la camioneta, pero con los bultos sobre su espalda todavía, ¿no es cierto? No descargamos, no descansamos, no soltamos. Nos hemos incluso acostumbrado a cargar un peso que, créame, no fue el Señor el que lo puso encima. El Señor nos creó libres para que vivamos una vida livianita. El Señor es sencillo, el Señor es maravilloso y quiere que usted y yo vivamos bienaventurados. Su propósito como papá, véase usted como mamá y dígame si usted no quiere lo mejor para sus hijos. ¿Cuánto más él? Y dice que si nosotros siendo malos queremos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más él siendo perfecto? Entonces, vea usted que lo que usted está viviendo no es porque Dios se lo puso ahí. Usted lo ha traído por iniquidad. Hay una razón y es hora de soltarlo. Y soltarlo en sus manos para que sea Él quien lo juzgue, para que sea Él quien nos sane, ¿no es cierto? Dime, Berito. Una pregunta, Linita, por decirte, y en el caso de que, a ver, papá, mamá separados y los hijos
obviamente traen la iniquidad y muchas veces ya ni hablas con el padre, ya no sabes ni qué trae, ni qué llevó. Y tú sabes que por adulterio muchas veces ellos nos traen toda esa iniquidad a la casa. Ujú. O sea, ¿cómo hacer para romper esa parte, no? Sí, sí es importante también aclarar un poco eso. Sí. Mira, ¿cómo liberarnos de la iniquidad? Lo vamos a ver la siguiente semana, ¿sí? Nos vamos a detener en eso. Bueno, en la siguiente vamos a hablar de la ira y nos vamos a meter en cómo voy yo a derrotar la iniquidad. Pero empiezo diciéndote lo que vimos ahorita. Empieza, claro, en oración, pidiéndole al Espíritu Santo primero que nos muestre, porque créeme que normalmente lo que nosotros vemos es la forma. Nosotros estamos viendo como el redondito de encima, ¿sí? Pero el fondo es bien profundo y solo el Espíritu Santo lo conoce. Él sabe de dónde viene eso. ¿Sí? Y necesitamos que salga de raíz, porque si tú le dejas la raíz, eso vuelve a crecer como hierba mala. Entonces necesitamos arrancarlo de raíz y solo él lo puede hacer. Entonces tengo que ser consciente que no es una cosa humana, que no es simplemente porque yo me paré y oré. No, no, no. Es de raíz en el poder del Espíritu Santo, es decidiendo ser libre y entregándole a él todo el control y por supuesto tomando acción. Una de esas acciones es justamente que yo me aparte o que yo tome mejores decisiones, ¿sí? O que, por ejemplo, yo también le hable a mis hijos clarito y les lleve a ellos a evitar las cosas. Te pongo un ejemplo básico, mira. Yo tuve abuelas, bisabuelas muy trabajadoras. Mi madre, que está aquí, bendita sea, ella trabajó por mí, se quitó el pan de la boca para dármelo y mi mamita no tenía opción. Si ella no trabajaba, no comíamos porque mi papá, teniendo mucho dinero, se desentendió, ¿sí? Y mi mamita trabajaba de sol a sol y yo no la veía nunca. ¿Me explico? Nunca. Y yo hubiera querido disfrutar mucho más a mi madre y estar mucho más cerca de ella, ¿sí? Y créeme que cuando yo fui creciendo, yo le decía, Señor, yo no quiero que mis hijos sean hijos encargados. Yo no quiero que mis hijos creen con nadie más que conmigo ese vínculo que debe crearse. Yo necesito estar allí para ellos. Y desde el principio busqué la forma aún de trabajar junto a mis hijos. Mis hijos han crecido conmigo, mis hijos me han visto a mí hacer todo lo honesto, todo lo justo, todo lo bueno, pero todo junto a ellos y producir junto a ellos. De hecho, producen conmigo, ¿sí? Pero nunca han estado encargados. ¿Me explico? Es decir, yo tomé esa decisión y aún conscientemente trabajé para que eso fuera así, para romper con eso, porque yo sé que yo necesité mucho a mi mamá y extraño muchos tiempos de niña con mi mamá, ¿sí? Entonces necesitaba que de manera consciente eso cambiara. ¿Mm? Y en todo lo vamos haciendo así, ¿sí? Ya te digo, bendigo a Dios y mi mamita está aquí, Dios la bendiga 1000 veces y le multiplique, porque si no era por ella, te juro que no era nada, ¿sí? No tenía opción, mi mamita no tenía opción. Yo tenía que buscar una, porque no quería que se repitan mis hijos, ¿sí? Entonces ya te digo, es oración y acción. Acuérdense que la fe sin obras es muerta. Yo no puedo decir solamente, ay, sí, Dios me cuida y salgo sin tapabocas. ¿Me explico? No, yo tengo que ser diligente y hacer las cosas como deben ser. ¿Sí? Eso es. Entonces, vamos a seguir trabajando en esto. Yo le pido que ore. Yo les decía, ve, hagamos un ayuno. Si usted por cuestiones de salud de pronto me dice, no puedo hacer ayunos totales, ve, ayune internet. ¿Me explico? Quite cosas que usted sabe que les pueden distraer del Señor y dedique ese tiempo al Señor. Y empecemos a pedirle al Espíritu Santo conscientemente que nos muestre. Yo en todo este proceso, imagínese ahorita, montones de años después de haber conocido al Señor, yo vuelvo a orar por esto y vuelvo a descubrir cosas. Yo, por ejemplo, en este proceso de este tiempo, he visto que en mi vida no solamente tengo la herencia de mis padres, sino que también he adquirido la herencia de mi padrastro y de mi madrastra. Y no tiene usted idea de todo lo que he tenido que descubrir y romper. Yo no sabía que yo traía eso. ¿Sí? Entonces, imagínese usted todas las cosas que están pendientes y hasta dónde debemos llegar con el Espíritu Santo. Y créame, es algo que no para. El Señor todos los días debe ser una relación personal, una relación consciente, una relación constante.
Yo no puedo solamente decir allá los domingos en la iglesia o me conecto una vez, no, ya le conocí y listo. No, no, usted tiene que hacerlo de manera consciente y permanente. Constante, ¿no es cierto? Constante. Mi hijo nos quería leer un versículo, léenos, mi amorcito, y oramos, ¿ya? Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Se dan cuenta? Dentro de mí mismo. Gracias, mi amor. Eso está en Marcos 9, Marcos del 42 al 47. 9 del 42 al 47. Marcos 9 del 42 al 47. Gracias, mi amor. Muy, muy valioso tu aporte. Imagínese usted. Es dentro de mí. Hay cosas que pueden ser tropiezo. Y yo puedo ser tropiezo para otros también. ¿Sí? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde puedo reconocer esos tropiezos? Ese tropiezo es iniquidad. ¿Sí? Y mire lo que dice. Si usted ve que su mano le es ocasión de caer, córtesela. Más le vale ir manco al cielo que con sus dos brazos al infierno. Así parafraseando, ¿no es cierto? Y es verdad. Entonces hay cosas que hay que cortar. Hay personas de las que debemos apartarnos. Hay situaciones que conscientemente debemos evitar. ¿Sí? Muy bien, señoras lindas. Está este internet raro, cosa que me veo así como un robot. Ojalá me estén escuchando bien, porque está todo cortado. Muy bien. Vamos a Ahí hay ver. ahí hay una pregunta, Linita, mira. Dime, ¿dónde mi vida? Gracias, La déjame niña ver. la niña de extranjera estaba levantando la mano. Ah, Mirjanita, ya, la niña extranjera. Qué Muy lindo. bien, niña. Muchas gracias por lo de niña. Qué lindo. Linita, tengo muchas gracias. No me acuerdo, no veo cuál fue la compañera que abogó por mí. Verito, es Verito. Gracias, Berito. Dios te bendiga. Aún más. Es que tengo una duda respecto al tema de la mamá afectiva y papá afectivo, Ya. padrastro y madrastra, porque pues mis hijas tienen uno y yo tuve, ¿verdad? Bueno, ya mi papá falleció, pero eso me interesa en sobremanera porque, ¿cómo así? Si no son nada mío, ¿verdad? Ahí está el ¿Cómo? punto. No son nada tuyo, pero se han hecho una sola carne con tu papá o con tu mamá. Mamá adquirió esa herencia y te la está pasando a ti. ¿Sí te das cuenta? Solemne Sí, desmadre de vida. Perdón, totalmente. perdón. Pero es así. Es decir, definitivamente nosotros en el camino incluso vamos adquiriendo muchísimas herencias. A veces nosotros incluso hacemos alianzas con trabajos, con lugares. El hecho de pisar, ¿tú te acuerdas que cuando veíamos acerca del hijo pródigo, veíamos que de las cosas que el padre le restituyó fue el calzado? Porque veíamos que al poner el pie nos hacíamos uno solo con ese lugar. Cuando, por ejemplo, Moisés llegó y vio la zarza ardiente, él le dijo, quita el calzado de tus pies porque estás en un lugar santo. Era un desierto cualquiera que lo santificaba la presencia del Señor. ¿Por qué le decía que se quite el calzado? Porque eso le iba a santificar, ¿no es cierto? Al pisar esa tierra. Y dice que todo lo que pise la planta de nuestro pie será nuestro. Tenemos que tener cuidado aún a dónde vamos. Hay sitios de iniquidad, hay sitios que el hecho de pisarlo de alguna manera nos lleva a alianza, nos lleva a hacer esos negocios que le mencionaba el diablo, ¿sí? Y a darle poder a él. Es como que me entro a su casa y entonces me sujeto a sus reglas. Hay lugares que los hijos de Dios simplemente no debemos pisar. Y lo vemos vano, ¿no? Lo vemos simple, Claro. ¿m? Pero Es, eso nos puede traer iniquidad. es complicado, Linita, porque digamos, hay lugares que son más que evidentes. Aquí hay un lugar que se llama el Sanatorio Durán. Si quieren lo buscan en internet, cosa más horrenda en mi vida me ha pasado, pero ni por este pelito de la ceja ir a ese lugar.
Es una cosa horrible, llena de todo, ¿verdad? Podrán imaginarse, es un lugar abandonado donde era un sanatorio psiquiátrico, donde pasó de todo, todo. Entonces, obviamente ese lugar, y la gente va como gran cosa divina, ay, vamos a ir porque somos muy cargas, ¿verdad? Y no nos da miedo nada, se me parece la cosa más absurda, pero hay lugares que una no sabe. Entonces, ¿cómo hace una? Porque les cuento algo cortico que me impactó en una ocasión. Tenía hace muchos años yo una amiga que tengo años sin ver, por cierto, ya también se fue a vivir a Estados Unidos y no regresó, pero resulta que ella iba a comprar una casa en un lugar aquí un poco retirado de campo, muy bonita, y me llevó para que la conociera. Y pues que de alguna manera se apoyó en mí para decir, vamos, porque quiero que la conozcas y me digas, ¿qué te parece? ¿La compro o no la compro? ¿Verdad? Bueno, muy bien, llegamos y una casa de campo y toda la cuestión, pero lo más impactante de todo esto, primero el dolor de cabeza que se me clavó, que era horrible, un dolor de cabeza. Pero yo pensé desde el viaje, porque el viaje era cansadito, era pesadito y a mí el calor ¿verdad? Me desequilibra la parte hasta del ánimo, porque yo deseo como regresar. Pero cuando había un marco de una puerta, ¿verdad? Y había una parte que no tenía cielo raso. Bueno, había que hacerle mejoras a la casa. Ustedes pueden creer que yo pasé por el marco de esa puerta y algo comenzó como a chillar, como a rechinar, no sé cómo se diga. Y yo volví a ver, y un perling es una carambada de metal que está sosteniendo el techo. El coso ese comenzó a torcerse como hacia mí, y yo me quedé viéndolo, y yo me corrí, obviamente, porque dije, esta cosa se va a caer encima mío. El señor dueño de la casa se quedó impactado. Mi amiga dijo, nos vamos de aquí. Y yo entendí por qué el dolor de cabeza. Y entonces, ¿cómo hace una para saber dónde no ir? De pronto, yo trabajo en centros educativos o una va a un lugar X. ¿Cómo hace una o sea, cómo me protejo de eso? Claro, mira, justo porque no está en nosotros, o sea, nosotros no vemos hasta donde el Señor ve, ¿no es cierto? Entonces, justo por eso yo debo estar permanentemente con Él, cubierta con su sangre y pidiéndole a Él que dirija mis pasos. Él es el único camino que yo quiero seguir. Mira, aún antes de entrar a un hospital, yo debo cubrirme definitivamente con la sangre de Cristo porque entro a un lugar de enfermedad. ¿Sí? Al entrar a un cementerio entro a un lugar de muerte. Debo cubrirme con la sangre de Cristo permanentemente. Mira, hay cosas que parecen simples, por ejemplo, yo no tengo nada en contra de la medicina natural, creo que tiene dentro de sí muchas cosas buenas. El problema es cuando quien me aplica esa medicina natural impone sobre mí sus manos y hace rezos. ¿Sí me explico? Entonces, yo sin saberlo, se supone que él me está haciendo, yo qué sé, un masaje, algo así, y realmente está rezando y consagrándome. Mira, te pongo un ejemplo muy básico de cosas que pueden ocurrir en nuestra vida y no sabemos. Mi abuelita paterna, con quien yo tuve una relación bastante cercana, ella era muy católica. Entonces resulta que cuando yo ya conocí al Señor y todo, alguien que oraba por mí me decían, su cuerpo está cerrado. Yo decía, Dios mío, ¿y qué es eso de que el cuerpo esté cerrado? Y entonces, indagando, resulta que mi abuelita, por protegerme, ella creyó estarme protegiendo, me había consagrado a no sé qué santo y había cerrado mi cuerpo, dizque para que no me entrara nada malo. Pues resulta que tampoco me entraba nada bueno. ¿Me explico? ¿Sí? Y eran cosas que imagínate, yo de bebé pues que iba a tener idea. Y hay que romperlas. Esas te las va mostrando el Espíritu Santo. Mira que son cosas que podrían parecer simples. La manillita esa roja que le ponen a los bebés, yo no he entendido mucho para qué, pero son cosas en las que están haciendo que eso sea como una cosa de protección. Le están diciendo al niño y declarando sobre él que eso es su protección y no el Señor. ¿Sí ves? Mira que son cosas bien simples, bien simples, que pueden atar nuestra vida. ¿Sí? Entonces hay que definitivamente estar siempre escuchando al Señor, volvernos muy sensibles a la voz del Espíritu Santo. Vea, no menosprecie nunca. Yo hasta cocino con el Espíritu Santo y a veces yo creo que no le falta sal, pero Él me dice, échale sal, yo le echo.
¿sí? Es decir, hay que estar ahí todo el tiempo en lo más sencillo, en lo que nos puede parecer simple. No es solo un minuto en el que me postro, es siempre, es orar sin cesar, todo el tiempo. Él debe ser todo el tiempo quien me guíe, quien me dirija. Acuérdese del Señor Jesucristo, ¿el que hacía? Se levantaba y corría a su Padre, alimentaba 5,000 y usted diría, ay no, pues me voy a dormir. No, él se fue a hacer vigilia con su Padre. Usted tiene que vivir así, permanentemente cogidito de su papá y preguntándole hasta lo más mínimo. ¿Se acuerda que veíamos dentro de la identidad de hijos que el reino de los cielos es de los niños, no porque sean pequeñitos, sino porque para ellos es nato ser hijo? Ellos inmediatamente buscan ayuda, recurren a su papá. Ese es el corazón que Dios quiere que usted y yo mantengamos. El niño va donde el papá le lleva. Usted y yo tenemos que ir donde nuestro papá Dios nos lleva. ¿Sí? ¿Es claro eso? ¿Sí? Bueno, qué rico que y todas estas preguntas, estas cosas siempre nos enriquecen mucho y no se lo pierda, vea, haga el propósito de seguirse conectando porque vamos a seguir creciendo juntos en esto, ¿sí? Vamos a seguir viendo en sí, identificando y siendo libres todos juntos, vamos a ser libres de todo esto. Eso aún es ser parte de la solución, que en medio de todo este mundo en el que realmente la iniquidad ha tomado poder que la misma gente le ha otorgado, usted y yo se lo quitemos, ¿sí? Ahí es cuando su pueblo se humilla, se convierte de su mal camino y entonces Él oye desde los cielos, perdona nuestros pecados y sana nuestra tierra. Ahí es donde usted y yo nos convertimos en factor de bendición, ¿sí? Muy bien, oremos entonces, ¿les parece bien? Oremos para que el Señor en este día baje esta palabra a nuestro corazón y venga y obre y haga en nosotros cosas maravillosas. Muy bien. Vamos a orar entonces. ¿Sí? Cerremos los ojitos. Si usted está allí acompañada como yo, bendito sea Dios, aquí lo estoy, tomémonos de las manitas y oremos. Señor bendito, mi Dios, hoy nosotros debemos reconocer delante de ti que humanamente esto no lo sabemos manejar. Como hablábamos hace un momento, Señor, humanamente ni siquiera sabemos dónde sí ir y dónde no ir, y dónde sí debemos estar y dónde no, pero tú sí lo conoces. Señor, nosotros hoy reconocemos que necesitamos de ti y de tu presencia. Espíritu Santo, necesitamos que seas una constante en nuestra vida. Señor Jesucristo, necesitamos no que seas un modo de vida, sino nuestra vida misma, la única vida que vale la pena vivir, y que guíes cada uno de nuestros pasos, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras. Que seas tú, Señor, quien traiga en este momento todo aquello que debemos romper, que nos permitas conocerlo y que nos permitas apartarnos conscientemente de todo aquello que pueda venir en nuestros genes, de todo aquello, Señor, a lo que sin querer nuestros antepasados nos ataron, de todo aquello, Señor, que pueda estar limitando tu poder, limitándote en nuestra vida, limitando tu acción maravillosa y sobre todo, Señor, ese anhelo que tú tienes de sobreabundar nuestra vida y de llevarnos de gloria en gloria. Señor, tú eres soberano. Nosotros sabemos que lo que emprendió el diablo no era una lucha de poder, porque entonces tú, todopoderoso, tú, grande y maravilloso, obviamente simplemente hubieras evitado que él haga todo lo que ha hecho y lo que sigue haciendo. Era simplemente ese anhelo de superioridad, ese anhelo de ser como tú. Él sigue en medio de nosotros sin poder, tratando de usurpar el poder, la autoridad que tú has puesto sobre nosotros como hijos. Hijito de Dios, yo le pido que usted allí con el Espíritu Santo, consciente que como hijo usted ha sido hecho a imagen y semejanza de nuestro Dios, que como hijo usted ha recibido una autoridad sobre la creación, esa autoridad que le fue entregada a Adán, esa autoridad que como hijos tenemos. Esa autoridad es la que el diablo quiere usurparle y quitarle porque él no la tiene.
Desde el principio era una lucha de autoridad. Él no tiene autoridad, Él no tiene poder. Dale hoy al Espíritu Santo que le muestre en qué áreas de su vida usted o sus antepasados han otorgado poder al enemigo. En qué áreas de su vida, en qué momentos de su vida a él se le ha otorgado un poder que no le pertenece y él ha empezado una cadena de iniquidad sobre usted y sus generaciones. Pidamos que nos sea revelado y que podamos nosotros en ese poder del Santo Espíritu de Dios empezar a romper, a quitar y anular. En el acta de los decretos que estaba en los pies de la cruz de Cristo fue anulado, fue quitado, fue borrado para siempre. Nuestra iniquidad, nuestra maldad, nuestro pecado, nuestras transgresiones, todo eso fue quitado. Pero usted y yo no nos hemos apropiado de esa victoria y seguimos viviendo como hijos de iniquidad sin serlo. Es allí donde el diablo ha tomado partido y nos engaña. Él quiere que usted y yo pensemos que todavía somos hijos de una naturaleza caída y vivamos como tal. Él acude a cosas como el temor, la culpa, como el conformismo, como el miedo aún a enfrentar y a anular la iniquidad. Él quiere que usted y yo vivamos engañados y hagamos negocios con Él y que nos dejemos convencer. ¿Usted sabe en qué área el diablo a usted le tiene preso porque usted no quiere salir de esa zona de confort? ¿Usted sabe en qué área todavía le tiene engañado, haciéndole pensar que usted depende de él, que usted depende del mundo? Usted lo conoce. Hay áreas de su vida en las que usted conscientemente sigue esclavo. Es hora, es tiempo ahora de que usted renuncie a todo aquello en lo que usted sabe que le está dando lugar al diablo. A todo aquello que usted todavía habla o piensa, otorgándole poder. Renuncie hoy a todo engaño. Cuando en la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, implica que usted se convierta de todos esos malos caminos y decida vivir conforme a la piedad y ya no más a la impiedad. Que usted decida vivir por fe y ya no más por vista. Usted decida creerle a la verdad de Dios y no a la realidad, que resulta mucho más fácil de creer. Es tiempo entonces que tomemos nosotros nuestra vida y decidamos ser conforme a Él. Decida hoy vivir en justicia, en sabiduría, honrando a Dios con su vida misma. Que todo lo que usted haga, lo que usted piensa y lo que usted sienta, lo que usted hable, lo que usted escuche, sea conforme a la fe, conforme a Dios y su palabra, por amor, no por miedo, no buscando en este momento un favor, sino por amor, porque usted anhela con todo su corazón ser como el Señor, agradarle a Él en todo y vivir como Él quiere que usted viva. Dígale al Señor que usted anhela vivir como usted fue diseñado. Y usted fue diseñado como bienaventurado, como un hijo heredero libre, vive en justicia y en piedad, como un hijo que anhela agradar a su Padre en todo, que anhela glorificarle y que lo único que le interesa es que su Padre pueda verle y decir: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Lo único que anhela es el reino de Dios y su justicia y entiende que todo lo demás es una simple añadidura sin lo cual usted sí puede vivir. No se deja engañar y nunca más hace parte de los negocios del diablo. Renuncia a aquello en lo que usted sabe que se ha esclavizado, aquello en lo que usted sabe que niega a Dios. Y decida entonces estar en Cristo. Estar en Cristo es radical, es definitivo. No puede usted estar en un área sí y en otra no.
Decida estar en Cristo y vivir como Él, y entonces decida que usted nunca más va a caer en ira y que de su boca solo van a salir palabras que edifiquen, palabras de bendición, ya no más palabras de crítica, ya no más palabras de juicio, ya no más palabras de engaño. Decida que usted va a oír la palabra de Dios y su fe será por el oír la palabra de Dios. Usted nunca más va a oír las voces de engaño, las voces de iniquidad y maldad. Decida que usted nunca más va a justificar la iniquidad, diciendo es que me parezco a mi madre o a mi padre y yo soy así, sino que usted hoy va a cambiar aquello que usted sabe que no representa a Dios y se va a parecer a su papá Dios. Usted no tiene excusa. Usted fue hecho conforme a la imagen y semejanza de Dios que es perfecto, de Dios que es sabio, de Dios que es bueno, que todo lo hace para bendición. Usted tiene esa naturaleza. Decida hoy. Esa será su forma de vivir, de actuar. Esa será su vida, la única vida. Señor Jesucristo, guía nuestros caminos. Tú eres nuestro camino. Guía nuestro camino y que nunca nuestros pies se desvíen a caminos de iniquidad. Apártanos de aquellos caminos de iniquidad en los que nuestros antepasados o nosotros por decisión propia nos hayamos puesto. Quita de nosotros todo aquello con lo que hayamos hecho alianza, con lo que hayamos hecho pacto. Todo aquello que no sea tuyo, quítalo, arrásalo, arráncalo de nuestra vida. Hoy decidimos, Señor, ser libres. Hoy sabemos a conciencia lo que es la iniquidad. Revélanos, muéstranos y permítenos tomar la firme decisión de apartarnos de todo aquello que pueda estar atando nuestra vida y quitando nuestra herencia como hijos del reino de los cielos. Hoy decidimos, Señor, que toda nuestra vida, todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que creemos, es conforme a ti y a tu justicia, conforme a tu palabra, a tus principios, pero sobre todo, conforme a tu amor. Dale al Señor, le haga portador de su gloria, portador de su gracia, portador de su paz, portador de su amor. Que podamos ser testimonio y no tropiezo. Nuestro testimonio hable de Cristo, que nuestra vida evangelice y que nunca nosotros hagamos caer a nadie. Nuestra vida haga que la gente que nos ve y sobre todo los nuestros hijos, nuestro prójimo, anhelen al Señor en lugar de apartarse de Él. Gracias, Señor. Gracias porque nos hiciste libres. Conoceremos la verdad, te conoceremos a ti. Revélanos la verdad y tú nos haces libres. Gracias, Señor. Gracias por estos tus hijos herederos, por estos hijos tuyos que viven en libertad. Hoy, Señor, creemos en ti y en la bendición que has puesto sobre nosotros y sobre nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y renunciamos a la iniquidad, a la maldad, al pecado. Declaramos que nuestras vidas, Señor, son libres en ti. Hoy renunciamos a nuestra tendencia a caer en iniquidad. Hoy renunciamos a ese cable torcido que siempre quiere tomar su forma. Hoy renunciamos a todo aquello que tú no creaste en nosotros. Decidimos vivir como esos árboles plantados junto a corrientes de agua, cuyo fruto da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Hoy decidimos vivir conforme a ti, conforme a tu justicia, conforme a tu palabra. Hoy, Señor, decidimos que tú, solamente tú, eres nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro amor. Yo te bendigo, papá. Te amo por lo que estás haciendo y por lo que harás en cada uno de estos tus hijos, benditos, bendecidos en tu nombre y para bendición. En todos nosotros y nuestras generaciones, benditas en tu nombre, libres del mal y del maligno, cubiertas con la sangre preciosa que nos liberó. Gracias porque somos libres, Señor, libres de todo engaño.
libres de todo aquello que haya sido declarado y puesto sobre nosotros. Hoy solo creemos en lo que tú has dicho acerca de nosotros y lo que has hecho en nosotros. Bendecimos, papá, y te suplicamos que nos sigas guiando en este camino. Ahora más que nunca te necesitamos. Guarda nuestras vidas y la de nuestros hijos, porque cuando queremos quitarle esa falsa autoridad, esa autoridad usurpada al diablo, él empieza a atacar. Sea consciente de esto y pídale al Señor que le cubra, que le cuide, que le proteja a usted, a sus hijos, a su casa, a su nación. Cúbrenos, Señor, y cuídanos. Líbranos del mal, líbranos del maligno, líbranos de su plan, que solamente se cumpla en nosotros tu plan perfecto, ese de vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, muchas gracias por tu palabra viva y eficaz y por seguir guiándonos en este proceso y hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, por seguir, Señor, llevándonos a ti. Te amamos mucho, Señor, y te necesitamos. Necesitamos tu mano poderosa extendida, obrando a nuestro favor, a favor de nuestras generaciones, obrando en nuestros padres, en nuestros hermanos, obrando en todos aquellos que nos anteceden y los que nos preceden, obrando en nosotros de manera eficaz. Gracias, Señor. Gracias por ser nuestro Dios. Te bendecimos, te damos muchas gracias y en el nombre precioso de Cristo Jesús nos quedamos contigo. Amén. Amén. Les amo muchísimo.